Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. Estamos de nuevo con nuestras Biblias abiertas, corazones dispuestos para escuchar la voz de Dios a través de la Escritura. Regresamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estudiar los versículos 10 al 12 y de nuevo vemos a Pedro completamente maravillado, sorprendido por esta gran salvación. Ese es el tema de esta porción. ¡Qué gran salvación! Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1. Para este tiempo vamos a dedicarnos a los versículos 10 al 12 del capítulo 1. Vamos a leerlos. En cuanto a esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ti hicieron una cuidadosa búsqueda e indagación, buscando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, mientras predecía sufrimientos de Cristo y las glorias a seguir. Se les reveló que no estaban sirviéndose a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas a través de aquellos que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que los ángeles anhelan mirar. Pedro está totalmente entregado a la tarea de ayudar a estos hermanos que están sufriendo a recordar qué gran salvación. Ese es el tema de nuestra meditación en esta noche. Qué gran salvación la que nos ha sido dada. Y podemos ver que ese es el tema que ocupa su mente porque la menciona en los versículos 5, versículo 9 y versículo 10. Recuerde que Pedro está escribiendo a estos hermanos que están bajo una severa persecución, han sido acusados por el incendio en Roma y la persecución va en aumento. Son rechazados, odiados por el mundo y Pedro les ha llamado extraterrestres dispersos. El mundo en el que viven es hostil hacia ellos y Pedro les dice, no importa la clase de adversidad que estén enfrentando, siempre van a hallar aliento al recordar la salvación de sus almas. Les recuerda que aunque sean rechazados por el mundo, han sido elegidos por Dios. Pueden ser maldecidos por el mundo, pero han sido bendecidos por Dios el Padre. Y quiere que se enfoquen en su salvación. Y se refiere a ese evento final, cuando serán libres, salvos de el pecado, la muerte, Satanás, la condenación. La salvación es un don maravilloso. Y quiero decirle que la salvación, como la presenta en la Biblia, es de esta manera. Los hombres hemos pecado contra Dios, todos los hombres somos pecadores, y por ese pecado hemos sido separados de la gloria de Dios. Es decir, estamos destinados al infierno. La Biblia también enseña que es posible escapar de esa condenación mediante la fe en el único medio dispuesto por Dios para limpiar nuestros pecados, es decir, la sangre preciosa de Cristo, quien derramó Él siendo un sacrificio, el único sacrificio dispuesto por Dios. Y nosotros debemos poner nuestra fe, creer que por ese sacrificio nuestros pecados son perdonados y de esa manera podemos ser beneficiarios de esta gran salvación. La Biblia enseña que Dios ha planeado, ha diseñado rescatar al hombre pecador. En 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9 dice, nos salvó según su propósito. Dios ama al pecador y tiene disposición para salvarlo, pero no solo tiene el deseo de salvarlo, tiene el poder para hacerlo. Y aún más,
en el poder para diseñar y desarrollar ese plan de salvación. Pablo dice en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cristo es el medio de salvación. Y ha ordenado a los predicadores que anuncien el plan de rescate y que llamen a los pecadores al arrepentimiento. Debemos alabar, es el pensamiento de Pedro, el estímulo, debemos alabar a Dios por esta gran salvación. Y esto debido a que Él los ha elegido de manera soberana, como lo señala en los versículos 1 y 2. Lo triste es que si no tenemos cuidado, vamos a perder ese sentido de gratitud. Alguien dijo, la familiaridad genera desprecio. Y tenía razón. Nunca debemos perder ese gozo que viene de nuestra salvación, pero la realidad es que es muy fácil hacerlo. En Primera de Crónicas hay una exhortación en el Antiguo Testamento, capítulo 16, versículo 23, Primera de Crónicas 16, 23. Cante al Señor, proclame buenas noticias de su salvación día a día. Si no hay otra razón, hágalo para no olvidarlo, para no ser indiferente ante tan gran salvación. Cante, alabe a Dios por ella. Esa salvación debería ser la mayor fuente de gozo en medio de los sufrimientos. No importa lo mal que se ponga la situación, dice Pedro aquí en el versículo 8, debemos regocijarnos con un gozo inexpresable y lleno de gloria, porque sabemos que obtendremos la salvación de nuestras almas. En estos versículos vamos a ver a Pedro abordar el tema de la salvación de una manera inesperada. El Espíritu Santo ha llevado a Pedro a enfocar el tema de la salvación desde la perspectiva de los agentes que estuvieron involucrados en proclamar la salvación. Él mira esta salvación desde 4 agentes claves. Número 1, los profetas que la anunciaron en el Antiguo Testamento. Número 2, el Espíritu Santo, quien inspiró a esos profetas a dar el mensaje. Número 3, los apóstoles del Nuevo Testamento que proclamaron esa salvación. Y número 4, los ángeles. Aquí están estos 4 agentes. A través de los ojos de ellos vamos a ver esta salvación. Entonces, la salvación fue el tema de estudio de los profetas del Antiguo Testamento. Fue el tema que inspiró el Espíritu Santo a hombres para ser proclamada. Fue el mensaje que proclamaron los apóstoles. Y es el tema que despierta el interés de los ángeles. ¡Qué gran salvación! Todos estos agentes pudieron interesarse en muchas cosas, pero aquí Pedro dice, esta salvación es tan grande que ellos ocuparon su tiempo en ella. ¿Y por qué? Porque es el evento más extraordinario llevado a cabo en favor de la raza humana. En primer lugar, vamos a ver que esta gran salvación fue el tema de estudio de parte de los profetas. Vamos a mirarlo ahí en los versículos 10 y 11. Y Pedro quiere animar a estos hermanos a no perder su gozo por la adversidad al ver que la salvación es tan grande que fue el tema de estudio de estos profetas. El primer testimonio de esta salvación viene de los profetas. Veamos el versículo 10. En cuanto a esta salvación, dijimos que es la salvación de nuestras almas, los profetas que profetizaban sobre la gracia que vendría a ustedes hicieron una cuidadosa búsqueda e indagación, buscando saber qué persona y qué tiempo. Y vamos a detenernos ahí. Él habla
aquí es claro de cómo estos profetas se dedicaron a estudiar las profecías para entender todo lo que pudieran entender de ella. Pero volvemos a la pregunta, ¿por qué estudiar esta salvación? Porque es el tema más grande del universo, el más importante, la salvación que Dios ha provisto a pecadores. En esta era, en este pequeño escenario, en todo el universo llamado Tierra, la salvación es el tema más importante. Desde Moisés hasta Malaquías, todos esos profetas del Antiguo Testamento que hablaron a nombre de Dios tuvieron puesta su mirada en la salvación. Estuvieron realmente asombrados, atónitos con esta gran salvación y sus promesas. Y la pregunta ¿es que acaso ellos no fueron receptores de esa salvación? Sí, ellos recibieron la salvación, pero quiero que tenga eso en su mente, la recibieron sin comprender por completo el alcance de esa salvación. Recibieron el don de la salvación sin haber conocido al Salvador, ni el alcance de su obra, ya que estas profecías incluían a toda la raza humana, además de a Israel. Ese siempre fue un misterio incluido en esto. Fue la singularidad de esa salvación. Sabían que Dios iba a dar una gran salvación en el futuro, no solo para Israel, sino también para el mundo, y que esa redención estaba centrada en un personaje principal, el Mesías prometido, el profeta, el rey y el sacerdote venidero. Veían esta gracia e hicieron todo lo posible por comprenderla mejor. Fue el tema intenso de su estudio, esta gracia. Esa palabra gracia es una palabra que incluye muchas más cosas que la palabra salvación. La salvación está relacionada con el acto mismo de salvar, pero la gracia habla sobre el motivo. La gracia se enfoca en la razón por la cual Dios ha decidido entregarnos esta salvación. Estudiaron con fascinación la gracia de Dios, su bendición inmerecida, su favor no ganado, el perdón que muestra su gracia al pecador. Y estaban fascinados por saber de la salvación por gracia que alcanzaría el mundo entero. Así que aquí es pertinente aclarar que la gracia ha estado siempre presente en el trato de Dios con los hombres. No es un asunto solamente del Nuevo Testamento. Hubo gracia presente en el Antiguo Testamento. Dios, por naturaleza, es misericordioso, está lleno de amor y mostró esa misericordia en toda época al tratar con el hombre. Esa es la naturaleza de Dios. Dios no cambia. No cambia porque Él no puede mejorar. Él es perfecto en toda época. Lo ha sido ahora y lo será siempre. Génesis 6 dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Los salmos están repletos de declaraciones sobre la gracia y la misericordia de Dios. Los profetas entendían que Dios era misericordioso. El mismo hecho de que Dios no destruyera al pueblo al juzgarlos por su pecado fue una muestra de esa gracia. La oración de Jonás nos muestra qué tan clara era esa gracia en la mente de los profetas. Dice aquí él orando, dice: Señor, ¿no fue esto lo que dije mientras aún estaba en mi propio país? Por lo tanto, para evitar esto, huí a Tarsis, porque sabía que eres un Dios misericordioso y compasivo. ¿Por qué huyó? ¿Por qué rehusó predicar a los ninivitas? Porque pensó que Dios tendría misericordia de ellos, los salvaría. Y él no soportaba la idea de los gentiles siendo salvos por Dios. Eso fue algo repulsivo para él. Y prefirió huir porque sabía que Dios es misericordioso. No hubo dudas acerca de la misericordia, de la bondad de Dios en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 45, verso 20 dice: Reuníos y ved, juntaos, acercaos, fugitivos de las naciones. ¿No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar?
Declarad, presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo, el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador, y ninguno fuera de mí. Aquí está registrando Isaías el anuncio de que Dios es un Dios salvador para todas las naciones. Sigamos leyendo. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por eso mismo he jurado, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia la palabra y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará lealtad. Absolutamente increíble. Isaías aquí predice que cada nación doblará su rodilla ante Dios, que entrarán en esa salvación por gracia. Aún no habían visto ese cumplimiento, el cumplimiento de esas cosas estos profetas. Ellos que escribieron sobre esa gracia no la habían visto y por eso no la podían entender. Estaban escribiendo sobre el Mesías, eso fue claro, quien traería una salvación que alcanzaría al mundo. Y en esas profecías vamos a encontrar algunas cuestiones básicas que no nos vamos a meter mucho en ellas por cuestión de tiempo. Entonces, en primer lugar, ellos profetizaron su sufrimiento. El Salmo 22 detalla totalmente su crucifixión. Isaías 53 nos habla detalladamente del sufrimiento que enfrentaría el Mesías. En segundo lugar, ellos profetizaron el triunfo del Mesías. Un salmo, por ejemplo, dice que Dios no iba a permitir que el Mesías viera corrupción. El salmo número 2 dice que Dios se encargaría de ponerlo como rey sobre su santo monte, que él gobernaría el mundo con su vara de hierro. En Isaías, recuerden esa preciosa profecía, en Isaías capítulo 9, nos dice que el gobierno estaría sobre el hombro de ese Mesías y que él sería el Dios soberano, poderoso. Entonces, su sufrimiento, su triunfo y en tercer lugar, profetizaron un Mesías salvador. Él vendaría el corazón de los quebrantados y traería salvación a todos los términos de la tierra. Entonces, profetizaron que sufriría, profetizaron su triunfo y profetizaron la salvación que traería. Eso fue claro, quedó muy claro cuando el Señor estuvo ahí en Nazaret, en la sinagoga, pidió el rollo de la ley de Isaías y leyó Isaías capítulo 61, versículos 1 y la primera parte del versículo 2. El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Y al terminar les dijo, hoy esta profecía se ha cumplido ante sus ojos. Esta salvación incluiría a los gentiles. Es el tema que Pablo está presentando en Romanos capítulo 15, por ejemplo en el versículo 9, habla de la gracia de Dios en la salvación para los gentiles. Vea el versículo 9 donde cita 2 de Samuel 22:50. Dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, y luego cita del Salmo 18, verso 49, por lo tanto te alabaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y ahí en el versículo 10 dice, nuevamente, alégrate, oh gentiles, con su pueblo. Allí citó Deuteronomio capítulo 32. Entonces tenemos al profeta Moisés que dijo eso. Y en el mismo capítulo 15, en el versículo 12 de Romanos, que es una cita de Isaías 11:10, dice, vendrá la raíz de Isaí y el que se levantará para regir sobre los gentiles. En él esperan los gentiles. Entonces aquí tenemos un cuadro completo de la salvación donde incluye a los gentiles. Y en el versículo 21 dice, los que no tenían noticias de él
verán, y los que no han oído entenderán. Y de nuevo es una cita de Isaías 52. Entonces, note lo que Pablo hace. En todas estas profecías, ya sea Moisés, Joel, Oseas, Isaías, todos estaban prediciendo de una gracia por venir que superaba todo lo que ellos habían experimentado hasta ese momento. El Mesías salvaría no solamente a los judíos, pero a los gentiles, a las naciones completas. Pero aquí está el punto. Cuando ellos escribieron esta profecía, no se había escrito Romanos, el Señor Jesús no se había, Dios el Hijo no se había encarnado, no había muerto, no había resucitado, entonces no había surgido la iglesia que es el producto de los que vienen a la fe, tanto de los judíos como de los gentiles. Entonces aún ellos no habían visto esa gracia extendiéndose por todo el mundo. Entonces regresemos a Primera de Pedro, al versículo 10 del capítulo 1, donde dice: los profetas hicieron una cuidadosa búsqueda e indagación en ella, en esta gran salvación. Estudiaron sus propios escritos para llegar a identificar quién sería el Mesías y cuál sería el tiempo. Note aquí la palabra a vosotros. Esa palabra es muy importante, dice, sabían que escribían sobre una generación futura, no para ellos, sino para alguien en el futuro. Fue tan fascinante para ellos estudiar sobre el Mesías que hicieron esta búsqueda cuidadosa, intensa. Y aquí tenemos dos sinónimos simplemente para enfatizar el punto. Literalmente excavaron en sus escritos y en los de otros profetas tratando de entenderlo. Lo que Pedro trata de presentarnos aquí es que fue algo tan grandiosa esta salvación que ellos decididamente hicieron esfuerzos grandiosos por entenderla. Estas palabras revelan el corazón de Pedro y ve esta gran salvación y les dice a los hermanos a quienes escribe: vean, es una salvación tan grande que los profetas no escatimaron esfuerzos para entenderla y no lo pudieron entender. No entendieron muchas cosas. Mire ahí Mateo 13:17, lo que Jesús le dice a los discípulos: porque en verdad os digo que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y escuchar lo que ustedes oyen y no lo escucharon. Estos profetas anunciando esa salvación tenían un conocimiento limitado. ¿Qué querían saber? Versículo 11, regresando a Primera de Pedro 1, en el versículo 11, buscando saber, escudriñando. Literalmente la traducción es buscando entender qué persona y qué tiempo. Es decir, quién y cuándo. Ahora nosotros lo entendemos, ¿verdad? Pero si usted fuera un profeta del Antiguo Testamento con todos estos anuncios acerca de esta gran salvación alcanzando a los gentiles, esto quedaría completamente vedado en su mente. No sabría ni quién era ni cuándo vendría. ¿Qué persona traería esta salvación? ¿Quién sería este sacerdote, rey y profeta? Y aquí dice qué tiempo, kairos, qué época, qué estación. ¿Quieren ver una ilustración? Miremos a Juan Bautista. Él fue el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Y qué era lo que más deseaba Juan Bautista? Vamos a mirarlo. Ahí en Mateo capítulo 11, versículo 1, Jesús acaba de dar su mensaje, de dar instrucciones a los 12 y partió de allí para enseñar, dice Mateo, y predicar en las ciudades. Y cuando Juan, que estaba en prisión, escuchó las obras de Cristo, envió un mensaje a través de sus discípulos. Los discípulos de Juan vinieron a Jesús y le dijeron: ¿eres el que esperábamos? Esa siempre fue la pregunta de los profetas del Antiguo Testamento. ¿O debemos esperar a alguien más? Entonces la pregunta es: ¿eres tú y es este el momento? ¿O es otro y es otro momento?
Eso es lo que ellos querían saber. ¿Cuál fue la respuesta que Jesús le dio a estos mensajeros? Le dijo, vayan y cuéntele a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica el evangelio. ¿Por qué les dice Jesús estas cosas? Porque todo eso era parte de la profecía del Antiguo Testamento que se estaba cumpliendo ante ellos. Les dice, díganle eso y él lo sabrá. Ahora recuerden que Juan, cuando vio a Jesús, le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso pasó muy al comienzo de la entrada en escena del Señor Jesús, y eso fue inspirado por Dios en el corazón de Juan. Sin embargo, él no entendía con mucha claridad sus propias palabras. Ellos anhelan entender esta salvación. Y lo que Pedro le está diciendo a estos hermanos, cuánto más, si ese fue el deseo en su corazón, ustedes deberían procurar entender la gran salvación. En segundo lugar, Pedro va a mostrarles que esta gran salvación fue el tema de inspiración del Espíritu Santo. No solo los profetas se involucraron, quisieron entenderla, pero el Espíritu Santo hizo de esa salvación el tema de su inspiración. La idea principal es el hecho de que toda la revelación fue otorgada por el Espíritu Santo. Y la grandeza de nuestra salvación se ve en el hecho de que ese fue el tema principal de lo que inspiró el Espíritu Santo a los autores humanos. Todo lo que revelaron los profetas, ¿quién se lo dio? El Espíritu Santo. Todo lo que los escritores del Nuevo Testamento recibieron fue dado por el Espíritu Santo. En Primera de Pedro 1:11 dice, buscaron saber qué persona y qué tiempo, y mire aquí al Espíritu Santo involucrado, el Espíritu de Cristo dentro de ellos estaba indicando cuando predijo el sufrimiento de Cristo y las glorias a seguir. Pedro presenta no solo el deseo de los profetas por identificar la persona y el tiempo, sino también presenta al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que estaba presente en ellos, mostrándoles, revelándoles esa salvación tan grande que fue el tema de su inspiración. No hay forma de que ellos supieran acerca de esta salvación a menos que el Espíritu Santo se lo revelara. Y piensen esto, si no entendían lo que escribían, mucho menos pudieron tratar de escribir y averiguar por su propia cuenta. Y luego dice que escribieron sobre las glorias a seguir. ¿A qué se refiere eso? No solamente de su sufrimiento, pero de las glorias a seguir. Se refiere a su resurrección, su ascensión y su entronización, cuando él fue sentado en el trono. Recuerde que los profetas anunciaron la venida del niño rey, que el gobierno estaría sobre sus hombros. Eso lo tenemos ahí presente en Isaías capítulo 9, en Daniel capítulo 2, capítulo 7. Dice que sería el rey supremo de Israel en Zacarías 2:14. Entonces los profetas escribieron de la gloria que iba a venir, y todo ello por inspiración del Espíritu Santo. Los sufrimientos de Cristo y las glorias de Cristo son los temas de inspiración de la profecía del Antiguo Testamento. Cuando usted mira Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, que toda la profecía realmente está orientada a testificar de Cristo. Y al testificar de Cristo, su enfoque principal fueron sus padecimientos y las glorias, que le permitirían convertirse en el Salvador. Recuerden lo que dijo Lucas 24, camino a Emaús, a estos dos discípulos, hombres insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿Y qué fue lo que hablaron estos profetas? ¿No era necesario que el Cristo sufriera estas cosas y entrara así en su gloria? Sufrimiento y gloria. Siempre ese fue el tema. Y fue el tema que estudiaron,
los profetas, porque fue el tema que les dio por inspiración el Espíritu Santo. Y dice aquí el Espíritu de Cristo. Y eso nos da una realidad, que Cristo preexistió desde antes de su encarnación como Espíritu. Observe esta pequeña frase, en ellos o dentro de ellos. El Espíritu se instaló en los escritores del Antiguo Testamento. Aquí tenemos una declaración muy fuerte acerca de eso. En 2 de Pedro 1:21 dice: ninguna profecía fue hecha por un acto de voluntad humana. Escuche esto. Pero los hombres fueron inspirados, movidos por el Espíritu Santo y hablaron de Dios. La palabra inspirado, movido, llevado por el Espíritu Santo, eso quiere decir. En 1 de Pedro, regresando a 1 de Pedro 1:11, la palabra indicando, está ahí, ¿no? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O algunas Biblias pueden traducir esa palabra testificar. Entonces, la implicación aquí es testificar de antemano, ser testigo. Así que el Espíritu Santo los estaba inspirando para testificar acerca de esa salvación futura, de modo que lo que escribieron, como dice 2 de Timoteo 3:16, fue inspiración de Dios, fue inspirado por Dios. El versículo 12, ahí en 1 de Pedro, note, también afirma esto. Hacia el final del versículo dice que los apóstoles del Nuevo Testamento les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces el Espíritu Santo inspiró a los profetas del Antiguo Testamento y también inspiró a los escritores del Nuevo Testamento. Ambos escritos se realizaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Su origen es divino. El Espíritu Santo reveló esa salvación a esta generación. El versículo 12 dice, se les reveló. Es decir, a estos profetas que no se estaban sirviendo a sí mismos. Es decir, que todo ese mensaje no era para su generación, no era para su hora, y eso es muy importante que lo tengamos en claro. El punto aquí no es que esas profecías no fueran de valor para ellos, tenían un gran valor, solo que el cumplimiento de las profecías sería a futuro. Llegaría en un momento en el futuro a una generación y esa salvación alcanzaría aún a los gentiles en esa bendición del pacto que sería establecido por el Mesías. Los profetas vieron la figura del Mesías, la gracia venidera, la salvación, pero no sabían quién ni cuándo. Pero se les reveló que no sería en su generación. Y Pedro les dice que ese fue el testimonio del Espíritu Santo. En tercer lugar, esta salvación es tan grande que fue el tema de la proclamación de los apóstoles. Ve al versículo 12 de nuevo. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas a través de aquellos que les predicaron el mensaje del Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Eso apunta hacia los apóstoles del Nuevo Testamento. Estas cosas se refiere a la gracia de esa salvación que está por venir, el sufrimiento y la gloria del Mesías. Todo lo que el Espíritu Santo inspiró a estos escritores del Antiguo Testamento y que ahora, dice en el versículo 12, les han sido anunciadas por los apóstoles, el Evangelio. En estas cosas se refieren directamente al quién y al cuándo, al sujeto que la traería y el tiempo en el que llegaban. En esas cosas se les predica quién y qué persona. ¿Y no es eso lo que hicieron los predicadores del Nuevo Testamento, los apóstoles? Ellos vinieron y dijeron, este es el Mesías y ese es el tiempo. Vea lo que Pablo dice en Romanos. He aquí que ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Ahí en Romanos 10. Ha llegado. Está aquí. Él. Y ahora es el tiempo. En estas cosas, ¿quién y cuándo? Y se cumplen en los detalles
de las profecías del Antiguo Testamento, que se les han anunciado a través de los que proclamaron ese evangelio. ¿Y quiénes fueron estos proclamadores? Pablo, Lucas, Bernabé, Felipe, Juan, los apóstoles. Ellos lo predicaron. De hecho, Pablo dijo: estoy decidido a no saber nada entre ustedes excepto a Cristo y el ¿qué? Crucificado. ¿Y por qué se dedicó solamente a predicar eso? Porque solo Cristo y el crucificado es el centro de la salvación. ¿Y por qué estaba listo a predicar de la cruz y de Cristo sin avergonzarse? Porque fue la predicación de la cruz, recuerde, la que se constituyó en necedad para los que los rechazaron y fueron condenados. Pero ahora, nosotros, los que creemos, ese evento representa la vida eterna. Ese fue su mensaje, el mensaje de Pablo. La cruz fue el mensaje de la predicación apostólica. ¿Y cuál fue el precio que ellos pagaron por esa proclamación? Sus vidas. Dieron sus vidas por ello. Así de grande es esta salvación. En cuarto lugar, esta salvación es tan grande que es el tema de interés de los ángeles. Ve al versículo 12. Cosas que los ángeles anhelan mirar. ¿Ha imaginado usted alguna vez ser un ángel, desplazarse a gran velocidades de un extremo a otro del universo, estar ahí frente al trono, participar en las batallas angelicales, todas estas cosas? Pues le voy a decir algo: los ángeles han imaginado ser hombres. Ellos tal vez se pregunten: quisiera saber qué significa ser salvo, qué significa ser perdonado, qué significa recibir la gracia de Dios, y eso les fascina a los ángeles. Mire el versículo 12. Cosas. Eso se refiere a asuntos de la salvación en las cuales los ángeles anhelan mirar. Anhelan, describe un gran deseo fuerte, un impulso abrumador en sus corazones. No es algo indiferente, es una pasión que los empuja fuertemente. El término básicamente significa un impulso que no está satisfecho, un deseo no cumplido, quiere decir eso. Los ángeles tienen este deseo insatisfecho de mirar todos los asuntos involucrados en esta gracia que trae la salvación. Para mirar, esta es una maravillosa palabra. Significa literalmente estirar la cabeza hacia adelante, inclinarse hacia abajo. Es la palabra que describe lo que hicieron Pedro y Juan ahí en la tumba del Señor Jesús. Tienen gran pasión por entenderlo. ¿Por qué? Porque nunca experimentarán esta gran salvación. Los santos ángeles no la necesitan, no necesitan ser salvos, y los ángeles caídos nunca jamás serán salvos. Los ángeles santos, piensen eso, estuvieron involucrados en la salvación, anunciaron el nacimiento de Cristo, le sirvieron durante el periodo de su tentación, le sirvieron allí en su resurrección, estuvieron presentes durante la ascensión de Cristo y ahora hacen su voluntad en favor de los escogidos. Los ángeles caídos también estuvieron alrededor de esta salvación, estuvieron atacándolo en su tentación, lo asediaron durante su vida. Ellos estaban impulsando a la gente a matarlo y trataron de retenerlo en la muerte. Han atacado su obra y atacan aún la iglesia. Los ángeles santos entonces y los ángeles caídos han estado ahí en torno a esta salvación y ninguno la experimentará. Los ángeles santos no la necesitan y los ángeles caídos no la pueden tener. Pero tienen un poderoso deseo de profundizar en esa gran salvación que está llena de gracia y la cual jamás van a experimentar. Y creemos que de alguna forma los ángeles santos son los más interesados en esta salvación. ¿Por qué? Porque quieren glorificar más a Dios. Al final, para eso fueron creados los ángeles, para glorificarlo. Dios les ha mostrado su gracia en la iglesia. En Lucas 15 dice que los ángeles santos se alegran por la salvación de un pecador. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 dice Pablo: Dios nos ha exhibido apóstoles como últimos, como hombres condenados a muerte,
porque nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo, así como para los ángeles y aún para los hombres. Los ángeles miran a Pablo y pueden ver la gracia, el poder de Dios en su vida. En Efesios 3:10, Pablo dice, para que la sabiduría múltiple de Dios ahora se dé a conocer a través de la iglesia a los gobernantes y autoridades en los lugares celestiales. Se refiere a ángeles. Dios está exhibiendo su gracia en la iglesia ante los ángeles. Nunca la experimentarán, pero vea, ahí en Apocalipsis capítulo 5, dice, el Cordero tomó el libro, el cual creemos que es el título de propiedad de toda la creación. Y las 4 criaturas vivientes, esos son ángeles, y los 24 ancianos, que son una representación de los santos, se postraron ante el Cordero. Ellos tienen arpas, tienen estos recipientes donde están las oraciones de los santos y cantaron una nueva canción. Y mire la letra. Digno eres tú de tomar el libro y de romper sus sellos, porque fuiste inmolado y compraste para Dios con tu sangre hombres de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Hermosa canción. ¿Puede usted cantarla? La puede cantar sí y solo sí ha sido redimido. Mire el versículo 11. Miré, escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono y las criaturas vivientes, y los ancianos, y miríadas y miles de miles, y todos dijeron, digno es el Cordero que fue inmolado para recibir el poder. Los ángeles están cantando la canción de la redención a pesar de que no la pueden experimentar. Pero ¿quiénes sí podemos entender esta salvación? Los hombres pecadores que hemos sido redimidos, perdonados. Los ángeles solamente han sido testigos, la han presenciado. Y lo hacen porque quieren adorar a Dios de una manera más plena. Pedro dice a estos hermanos, no importa las pruebas o las dificultades que enfrentan. Recuerde la grandeza de su salvación, una salvación que los profetas estudiaron, que fue el tema de revelación, de inspiración del Espíritu de Dios, que fue proclamada por los apóstoles y que es tan grande que los ángeles quieren mirar en ella. ¿Cuán preciosa es esta salvación para usted? ¿Ha perdido ese gozo de su salvación? ¿Ha perdido su primer amor? ¿Recuerda el gozo que experimentó cuando fue salvo? Fue grandioso, ¿verdad? Pero ahora, quizá las preocupaciones de este tiempo presente lo han apartado su mente del enfoque en su salvación. Revise ahora su gozo, revise ahora su amor por Dios. Recuerda en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso se la exhortó a regresar a su primer amor. ¿Será que es necesario para usted regresar a ese primer amor? ¿Qué se le dijo a la iglesia en Éfeso? Que de no regresar a ese primer amor, su lámpara se extinguiría. ¿Y sabe qué es lo triste? En esto, la iglesia desapareció. La iglesia perdió la fuerza de su testimonio, dejó de ser luz para el mundo y su lámpara se apagó. Dios nos ayude a considerar la grandeza de nuestra salvación y lo central de recuperar ese primer amor para mantener el gozo en nuestras vidas. Oremos. Eterno Rey de esta gran salvación, la planeaste, la ejecutaste y la aplicaste a nuestras vidas y hoy te alabamos. Te damos gracias, ayúdanos a ver esta gran salvación, Señor, apreciarla, que sea el motivo del gozo en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a considerar que esta salvación es tan grande que los profetas del Antiguo Testamento quisieron entenderla. Es tan grande que el Espíritu Santo hizo de esta salvación el tema de su inspiración, de la revelación.
Es tan grande que fue el tema central de los predicadores del primer siglo. Y es tan grande que los ángeles quieren entenderla. Señor, perdónanos por el descuido, por la indiferencia ante tan gran salvación. Y oramos, Señor Espíritu Santo, que nos ayudes a revivir ese primer amor por esta gran salvación. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones. Dios les bendiga.